Hola, Buen día. Gracias. Ay, Buenos días con todos y con todas. buenos días. Buenos días. Les pido por favor, como les había comentado hace un momento, como les había comentado en el chat, si por favor todos podemos encender nuestras cámaras. Me disculpan, tengo una dificultad con mi cámara, estuvo encendida, pero ahora se ha apagado y no sé cómo Eh, volverla a encender. ¿Cuál es tu nombre? Alodia, Claudia. Veamos. Ahí. porfa, un momento. Ah, ya, ok, correcto. Gracias, gracias por ayudarme. Seguro que sí. ¿Cuántas personas estamos? Estamos 16. Me parece que algunas personas están todavía
conectando. Entonces les voy a pedir por ahora que tengamos un poquito de paciencia porque es nuestra primera reunión y algunas personas todavía estaban pidiéndome el link en el chat. Solo déjenme revisar si es que hay más personas que tal vez no pueden conectarse. A ver. No. Okay. Bueno, son ya 4 minutos, entonces me parece que es un tiempo razonable. Bueno, buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Carolina Silva Portero. Soy colaboradora de Idea Dignidad desde hace varios años ya. Trabajo en cuestiones de investigación y activismo en los derechos humanos. Soy abogada litigante frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También recientemente terminé un programa de doctorado en Derecho. Actualmente, de hecho, vivo en Estados Unidos, desde donde me estoy conectando, pero viajo frecuentemente a Ecuador y colaboro, como les decía, con algunos casos de la Fundación y también con otros casos en otros países como Perú y Bolivia. Entonces, realmente es un gusto para mí el día de hoy estar aquí con ustedes. He participado como tutora de estos cursos ya casi por un año en algunos temas. Esto me parece que es la segunda vez que voy a dar un curso específicamente para defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces estoy muy emocionada porque generalmente esta es una experiencia muy enriquecedora para todos y todas. Vamos a aprender mucho los unos de los otros, de lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra investigación, en nuestro activismo. Y bueno, les invito a que participen activamente, compartan sus ideas, sus experiencias. Eso es muy enriquecedor para la clase. Y bueno, les doy la bienvenida. Espero que disfruten esta experiencia. Sé que a veces estar en línea, en un curso en línea, puede tener sus limitaciones, pero creo que también es importante pensar en las cosas buenas de que podemos estar aquí desde diferentes lugares. Y eso es algo muy bueno. Entonces, para empezar, quisiera, por favor, si nos podemos presentar. Realmente no es obligatorio, nada es obligatorio, pero les invito a que compartan de dónde están. Si quieren compartirnos qué hacen y sus expectativas del curso, sería muy interesante escuchar. El micrófono está abierto. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Torres. Yo soy de Quito, Ecuador. Formo parte de la Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia aquí en Ecuador. Soy abogada de profesión, trabajo en un centro de promoción y defensa de derechos humanos. Específicamente yo realizo defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional. Y aparte de eso, trabajo como abogada litigante en casos de violencia sexual. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Cristina. Ingrid y Pamela. Hola, muy buenos días con todas y todos. Realmente un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y por toda la gestión que se realiza detrás de este curso. Yo soy Pamela Chiriboga, soy Pamela Chiriboga, soy abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, soy coordinadora del área legal. También nos dedicamos al litigio estratégico, a la defensa, a la promoción, al respeto de los derechos humanos. Nuestra fundación ya tiene 28 años en el campo de los derechos humanos. Y nada, muchas gracias por este espacio. Sí, mi nombre es Ingrid García, trabajamos juntas, yo soy coordinadora del área de fortalecimiento que da acompañamiento, la capacitación, y un gusto compartir con ustedes en este espacio. Muchas gracias, Ingrid y Pamela, igual que con Cristina, qué gusto que están aquí de red de las diferentes organizaciones. Mariana, por favor. Muy buenos días con todas. Para mí es un gusto estar participando en este importante curso. Soy Mariana Yumbaya Yico, soy de la nacionalidad quichua, del pueblo Huaranca, de la provincia Bolívar. Soy abogada, litigante y también soy parte del Instituto para las Ciencias Indígenas PACARI, donde venimos trabajando por el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y las nacionalidades en todo el país, y en los últimos años nuestro trabajo se ha concentrado en fortalecer el ejercicio del sistema de administración de justicia indígena en la nacionalidad quichua, teniendo en cuenta que
el Ecuador se caracteriza, entre comillas, como un Estado plurinacional e intercultural. Sin embargo, en la práctica yo creo que no hemos avanzado mucho. Tenemos una estructura en sí del Estado todavía colonialista y yo creo que las autoridades que están al frente no entienden cómo concretar ese verdadero Estado plurinacional e intercultural. En ese sentido, hemos venido trabajando con la diversidad en el Ecuador. Es un gusto para mí estar en este espacio y conocerles a las diversas compañeras que están. Muchas gracias. Mil gracias, Mariana. Qué gusto tenerte aquí. Te comento que justo el día de ayer estaba dando una clase de Derecho Constitucional y estábamos hablando sobre el tema de las tensiones sobre justicia ordinaria y justicia indígena. Y qué gusto, porque parte del problema ayer era que nos faltaban voces que vengan desde las mismas comunidades, pueblos y nacionalidades. Entonces realmente es muy importante tu presencia en este espacio. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que desea presentarse? Yo, Sí, buenos días con todas y todos. Mi nombre es Montserrat Vázquez. Soy de la provincia de Imbabura, vivo en Atuntaqui, y soy parte del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador. Somos un colectivo principalmente de activistas que nos preocupa mucho la situación que está sucediendo en el país, ¿no? Esta amenaza minera que está siendo impuesta lamentablemente con una vulneración súper fuerte de los derechos humanos y de la naturaleza. Es así que nosotros también estamos colaborando con la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos. Nosotras en el colectivo no contamos con personas que son abogadas, sin embargo, apoyamos con insumos, ¿no? Para que se pueda difundir y para que se pueda exigir al Estado el cumplimiento de estos derechos y se visibilice además ante la ciudadanía lo que está pasando. Les agradezco mucho por este espacio y estoy segura que será de mucho beneficio para que yo también pueda compartir con las demás compañeras y compañeros del colectivo y podamos aportar de mejor manera. Buenos días. genial, muchas gracias, Montserrat. También súper importante lo que dices, y creo que es importante también mencionar que este es un espacio inclusivo para los defensores y defensoras, en el sentido de que pueden o no ser abogados y abogadas. La idea es que encontremos ese espacio en común de aprendizaje, porque todos tenemos algo que aprender, y más bien las experiencias que vienen desde la no abogacía son importantes, así también como las experiencias de quienes trabajan litigando específicamente cuestiones judiciales, ¿no? Entonces, gracias por compartir eso. Cecilia y luego Katy. Buenos días, agradecer también por este espacio, por la invitación realizada para participar en este curso. Mi nombre es Cecilia Baltasar, soy del pueblo Chibuleo, de la provincia de Tungurahua del Ecuador. Soy de la nacionalidad quichua, soy abogada de profesión. Actualmente estoy como dirigente de Administración de Justicia Indígena de mi comunidad Chibuleo San Francisco. Ya son 2 años que estoy en ese espacio en donde, claro, resolvemos los diversos conflictos que hay en la comunidad, aplicando todos los saberes y conocimientos de nuestros mayores y en coordinación, obviamente, con la Asamblea General cuando los conflictos son graves. Por otro lado, como prácticamente he estado en contacto también con el movimiento indígena de Tungurahua, estoy liderando un proyecto de capacitación a nivel de los pueblos de mi provincia en temas de el derecho a la autodeterminación y el ejercicio de los derechos colectivos garantizados por la Constitución y los instrumentos internacionales. Adicional, pues, trabajo en la Corte Constitucional, soy asesora de la Corte Constitucional. Lo que deseo es compartir con ustedes mis pequeños conocimientos y aprender todas las maravillas y riquezas que seguro ustedes tienen desde los distintos espacios que ustedes participan en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Gracias. Gracias, Cecilia, qué gusto igual tenerte aquí. Repito y recalco lo importante que es tener representación de diferentes sectores, y obviamente el sector de los pueblos y nacionalidades. Es muy, muy importante que ustedes estén aquí y nos compartan y nos enseñen y sea un espacio colectivo, ¿no? Katy. Bueno, muy buenos días con todas las personas presentes. Sí, mi nombre es Katy Machoa, yo soy de la nacionalidad quichua amazónica, así es que les saludo desde acá, ahora mismo desde la ciudad del Puyo.
Bueno, actualmente yo me encuentro acompañando la dirigencia de la mujer de la Confeñae y estamos en un proceso de construir la agenda de mujeres indígenas de las nacionalidades amazónicas. Y entonces, justo por eso, ahora estoy delegada de la Confeñae para poder participar de este, digamos, sí, como de todas las herramientas e instrumentos para que nos puedan ayudar a fortalecer nuestra agenda, pero además también en general la región amazónica ahora está como muy amenazada por los temas extractivos y ese sería básicamente el interés de poder participar acá. Muchas gracias. Gracias, Katy, también muy importante, bienvenida. Como repito lo que digo y les digo a todos, realmente valoro la presencia de todos, espero que realmente se sientan inspirados a compartir sus experiencias. Gracias, Katy. Alodia. Buenos días a todas y todos. Soy Alodia Borja Nazareno, soy de la Confederación Nacional Afroecuatoriana, ahora integrado a la Unión de Organizaciones Afro en el país, luego del tercer Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano. Bueno, tengo 38 años en el proceso organizativo del pueblo afroecuatoriano, soy activista de derechos, de profesión médico y abogada, expertas en temas contra la discriminación racial, dedicada a temas de defensa de los procesos identitarios, y también soy parte del movimiento de mujeres. En ese contexto, un poco la experiencia de poder trabajar en los temas de derechos humanos me ha permitido participar en alguna de las áreas, ahora mismo trabajando en la coordinación del decenio afrodescendiente, para el decenio internacional para los afrodescendientes, en la coordinación general. Y en ese estilo, en ese sentido, estamos trabajando algunos procesos identitarios y algunos procesos de recuperación y también de la no violencia contra los derechos de la población afroecuatoriana y también contra la violación de las personas en movilidad social, tomando en cuenta que nuestra población afrodescendiente tiene una movilización interna y externa muy alta. Eso nos permite también estar en alerta. Ahora, en este proceso de pandemia, hemos identificado que tenemos algunas debilidades en datos. Nos encontramos en una de las franjas más débiles y más complejas en contexto de atenciones prioritarias en temas de salud y también en temas de justicia. Entonces, ahí nosotros ahora estamos trabajando, haciendo un seguimiento a algunos procesos de violaciones de derechos en términos de la población afro. Alodia, mil gracias por compartir. También repito que me siento muy honrada de contar también con tu presencia en este espacio. Es muy importante escuchar las distintas voces desde los distintos espacios de activismo, de defensa de los derechos humanos, y pienso que también desde el pueblo afroecuatoriano, te soy muy sincera, esta es la primera vez que al fin tengo la oportunidad de compartir y aprender de alguien que forma parte del movimiento afro en este espacio. Entonces, realmente estoy muy, muy feliz de que estés aquí y espero que esto sea de utilidad y que nosotros también podamos aprender de toda la experiencia que tienes, que obviamente es inmensa. Sí, solo para decirte algo, nosotros habíamos venido trabajando con Naciones Unidas muy cercanas en este proceso. Naciones Unidas nos ha venido apoyando en algunos temas, pero en el curso anterior no participé por las situaciones de pandemia y estábamos complicadas un poco por un seguimiento. Ahora estamos en un tema que nosotros le llamamos la esclavización moderna, donde se ha identificado un proceso de esclavización con la empresa Furkawa, pero no es solamente, eso solo por decir una empresa con la que se ha definido un proceso judicial, en la que ya se ha judicializado, pero tenemos muchos otros problemas de esclavitud moderna, como el caso de las trabajadoras y trabajadores de las plantaciones de banano, de las plantaciones de cacao,
y de las empresas que prácticamente están integradas ahí en su conjunto. Ese es un proceso que nosotros lo estamos siguiendo porque hay la mayoritariamente las personas que trabajan en este entorno son afrodescendientes y pudimos identificar que hay hay inclusive explotación a menores, a niñas y adolescentes, hay inclusive un proceso de explotación a madres, hay violaciones físicas, violaciones sexuales a niñas, a niños. O sea, es un proceso bastante complejo que estamos llevando ahora. Entonces, en el anterior no fue posible. Hoy pensábamos que hubiese participación de otras dos colegas, no pudieron armar la ficha de ingreso y creo que por eso no están ahora mismo. Pero creería que podríamos compartir algunas experiencias que venimos llevando nosotros en ese proceso de violaciones de derechos y en ese proceso de recuperación y resarcimiento en términos identitarios. Gracias, Elodia. Bueno, dos cosas y disculpen el paréntesis que voy a hacer. En primer lugar, respecto de tus compañeras, quiero enfatizar en que el acceso a la plataforma nunca debe ser un impedimento, al contrario, debe ser algo que nos permita acceder al conocimiento. Entonces, tal vez te podría escribir por interno para estar segura de que no ha habido un problema de acceso. No quiero estar segura de que ese no ha sido el problema. Si es que no hay problema, de acuerdo, entonces lo para poder coordinamos. resolverlo. Y bueno, Listo. van a tener acceso a este video y luego nos podemos poner, estar seguras de que tengan acceso al curso. Lo segundo, bueno, también quería comentarles, no me gusta hablar demasiado de mí, pero yo de hecho trabajo en temas de raza y racismo en América Latina. Ahorita me encuentro afiliada a un centro de investigación donde hice mi investigación postdoctoral sobre la historia de tanto el movimiento indígena como el pueblo afroecuatoriano en Ecuador y Bolivia, bueno, el pueblo afro en Bolivia. Y parte de lo que estoy haciendo ahora, de hecho, también tiene mucho que ver con el tema de esclavitud moderna. Entonces, bueno, quería contarte que también trabajo de eso desde el lado académico. Y bueno, si es que hay preguntas en relación a eso y traer ese tema que es importante traer ya a la discusión, el tema del racismo y como el legado de la esclavitud, todavía en nuestros sistemas jurídicos, en nuestros sistemas de protección, es importante empezar a hablar, a tomar en serio esas discusiones. Entonces, gracias, Elodia, por traer ese tema tan importante a nuestro espacio. Quiero leer lo que nos ha compartido Fernando. Nos indica que tiene problemas con el audio y nos indica que es parte del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil, director de la Clínica Jurídica. Trabajan con comunidades a través de la educación popular y el litigio estratégico. Gracias, Fernando, por tu presentación. Paso a dar la palabra a José y luego Mateo. Muchas gracias, buenos días con todos y todas. Mi nombre es José Valenzuela, soy coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esta institución tiene al menos 22 años de experiencia en trabajo en derechos humanos. Nos dedicamos a litigio, investigación, promoción de derechos, también capacitación. Es un gusto para mí estar acá. Veo caras conocidas y espero que este espacio sea grato para todos y todas. Genial, José, mil gracias. Qué gusto tenerte aquí en representación de la PUSE. Mateo. Buenos días con todos, mucho gusto. Mi nombre es Mateo Rales. Yo pertenezco a la Fundación Pacta, que es una fundación que hacemos litigio estratégico y brindamos asesoría jurídica en temas de discriminación por orientación sexual y identidades sexogenéricas. Soy abogado litigante. Y pertenezco a la Fundación Pacta desde su fundación y tengo mi estudio jurídico y ejerzo también la cátedra universitaria en temas de derecho procesal. Quedo a las órdenes. Genial, Mateo, bienvenido. Gracias también. Qué chévere tener a alguien de Pacta. Sara. Buenos días. Mi nombre es Niusta Sara Morocho. Soy del pueblo Saraguro y estoy muy gustosa de poder participar en este curso. Actualmente estoy dedicada a participar en la organización de mi comunidad y básicamente estamos trabajando en la defensa de lo que son los páramos, ya que nuestros páramos han sido concesionados para la minería. Entonces,
estamos en ese trabajo desde la comunidad. Muchas gracias. Genial. Mil gracias, Sara. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por estar en este espacio y contribuir con tu conocimiento también. ¿Alguien más que desee presentarse? Natasha. Natasha y luego Pablo. Hola, buenos días. Natasha, estás en mute ahora. No sé. ¿Ahí? Ya ahí está. Buenos días con todos y todas. Mil disculpas, estoy con problemas ahí estoy. Ya. ¿Cómo están con todos y todas? Gracias además por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Natasha Montero. Soy parte de la Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia Ecuador. Nosotros somos un grupo de organizaciones de sociedad civil que nos junta sobre todo el análisis de derechos de niñez y adolescencia. Somos bastante nuevos como asociación, ¿no? Como alianza. Y pues bueno. Natasha, ¿cuál es el nombre de la organización otra vez? Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Okay. Entonces estamos varios ahí. Yo soy parte de Rescate Escolar, pero estoy por la alianza en este momento. Y pues bueno, estamos sobre todo trabajando este rato en la regresión normativa y desde ahí el monitoreo de derechos en derechos de niñez y adolescencia. Y lo que ha sucedido precisamente con los servicios, con la disminución de servicios y a la vez aumento de violencia en el contexto de pandemia. Entonces es el tema con el que de hecho como alianza estamos este momento más unidos, más relacionados entre las organizaciones que formamos parte. Y pues bueno, quedo a la disposición de ustedes y muy bien, qué lindo pertenecer a este grupo. A ver, mil gracias, Natasha. Que igual, qué gusto tener a alguien que venga de tu organización en este espacio. Amalia. Hola con todos, mi nombre es Amalia Fernández Lador, soy coordinadora del área de justicia del Observatorio de Derechos y Justicia. Nosotros nos encargamos básicamente de la promoción de derechos humanos y específicamente de velar por que se vele por la justicia y por el cumplimiento de las normas procesales, del debido proceso, de la tutela judicial efectiva específicamente, y obviamente presentamos recomendaciones a organizaciones internacionales y también hacemos trabajo de campo dependiendo del proyecto que tengamos. Es un gusto estar en este grupo y estoy segura de que voy a aprender muchísimo. Chévere, Amalia, que igual que gusto tener a alguien del observatorio. Bienvenida, Freddy. Buenos días con todas y todos. Mi nombre es Freddy Lobato. Estoy en representación de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Actualmente soy el coordinador del albergue para personas LGBTI en situación de movilidad humana. Un gusto de poder estar en este encuentro y pues dispuesto a aprender lo que ustedes tengan a bien enseñarnos a todos. Muchas gracias. Chévere, Freddy. Muchas gracias. Bienvenido. Qué gusto tenerte en este espacio. Cecilia. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Cecilia Mena. Yo soy presidenta de la organización Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo. Somos una organización de mujeres que trabajamos hace más de 15 años en la promoción de los derechos de las mujeres. Hemos trabajado en el fortalecimiento de los liderazgos de mujeres en su ciclo de vida, en la incidencia de políticas públicas, en la vigilancia ciudadana y la exigibilidad de derechos. Trabajamos mucho en el proceso de Informe Sombra, estamos articuladas a la Coalición Nacional de Mujeres, a la Alianza por los Derechos Humanos, estamos siendo parte de organizaciones regionales y también globales. Un gusto estar con ustedes y poder compartir con este grupo de compañeros y compañeras. Gracias. Genial, Cecilia, igual, muchas gracias. Bienvenida. Estoy muy, realmente, como les digo, emocionada de que hayan personas de diferentes organizaciones representando distintos espacios, trayendo aquí conocimientos de distintas áreas, porque siempre eso es de donde aprendemos. Muchas veces salir desde donde siempre estamos mirando las cosas nos puede enseñar algo nuevo. Entonces, realmente les invito a compartir, a usar, por ejemplo, el chat de WhatsApp para compartir sus preguntas. A veces
me ha pasado que tenemos ese espacio y la gente como que le da vergüenza y dice, prefiero preguntarme algo en un mensaje privado. Pero la verdad es que la idea es que ninguna pregunta es una mala pregunta. Todas las preguntas son buenas. Entonces, cualquier pregunta, no piensen que aquí existe una idea de lo que ya deben saber. Al contrario, estamos aquí para pensar en lo que ya sabemos, cómo podemos verlo de otra forma, ¿no? Y yo siempre digo, el objetivo de este curso es brindarles a ustedes una herramienta. Puede ser que cuando hayan mirado, si es que ya miraron los contenidos, sobre todo en la primera semana, ciertas cosas tal vez para ustedes les parecerá, para algunas personas, cuestiones que ya las han mirado, cuestiones un poco básicas, inclusive el tema, ¿no? Con que empezamos se llama repaso de nociones básicas. Pero resulta que esas nociones básicas son básicas por una razón, porque están, digamos, siendo siempre los cimientos de donde nacen cuestiones muy importantes que luego tienen que ver con el monitoreo como una herramienta. Y este curso últimamente lo que pretende ser es un lugar donde ustedes aprendan herramientas para hacer un monitoreo. Las personas que trabajan en la defensa de derechos humanos hacen siempre monitoreos de una u otra forma. La idea aquí es revisar cómo podemos hacer que eso que ustedes ya hacen, porque de lo que he escuchado todos seguramente todo y todas están seguramente haciendo monitoreos, cómo podemos mirar críticamente a lo que ya estamos haciendo, qué partes estamos haciendo bien, qué partes, no digo estamos haciendo mal, pero se pueden mejorar. Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo últimamente de hacer un monitoreo, ¿no? Generalmente uno dice es la incidencia, pero la incidencia también muchas veces no se puede hacer si es que no existe un buen trabajo del monitoreo, porque el monitoreo es lo que nos va a dar aquellos resultados, aquellos elementos con los que vamos a decir esto está pasando o esto no está pasando en una situación determinada. Entonces yo les invito a un poco abrirse en ese sentido de pensar, bueno, yo ya trabajo en temas de monitoreo, yo ya he hecho esto por tantos de X años o no he hecho esto. Todos vamos a aprender algo nuevo, espero, en esta clase. Así que, como les digo, si tienen preguntas, compártalas para que la respuesta pueda ser también mirada por todos y por todas. Si tienen noticias, ¿no es cierto? Que dicen, miren, pasó esto es importante para el tema que estábamos estudiando, pues también compártanlo, si es que quieren, sería muy importante. Entonces, por ahora, en virtud del tiempo, ya no vamos a seguir con las presentaciones. Les recuerdo que en la plataforma existe, algunas personas ya respondieron, hay un foro que se llama presentación. Les agradezco a quienes ya ingresaron ahí cierta información respecto de su presentación. Para las demás personas que tal vez no pudieron presentarse hoy o que quisieran leer otra vez quienes están trabajando en qué cosa, pues por favor, además de este video, pueden usar esa herramienta que se llama el foro. Bueno, en la primera parte de la clase del día de hoy, no es realmente una clase, en la videoconferencia del día de hoy, la idea era justamente aclimatarnos, ¿no es cierto?, a conocernos, saber quiénes somos, qué estamos haciendo. Y luego viene un poco una cuestión un poco más logística, que es explicarles un poco cómo funciona el curso. Para quienes, repito, no han mirado ya la plataforma, voy a explicar cosas que ya están ahí, entonces siempre pueden ir a la plataforma y mirar el video explicativo sobre el aula virtual. En la parte de la bienvenida se establecen cuáles son los objetivos del curso y, como les decía, el objetivo del curso es reconocer la importancia de monitorear los derechos humanos conforme a principios y estándares, ¿no? Entonces, esos principios y estándares es lo que yo llamo la caja de herramientas, ¿no es cierto? Tener esta caja de herramientas para que cuando ustedes tengan que hacer un monitoreo recuerden, hay estos principios, ¿cómo los puedo aplicar aquí? Hay estas herramientas que son los estándares, ¿cómo los puedo aplicar en esta determinada situación? Y que al final del curso ustedes pueden decir que han incrementado sus conocimientos al respecto y por lo tanto sus habilidades y la capacidad de usar esas herramientas para el análisis de los derechos en situaciones de monitoreo. Además del perfil de entrada, además del video explicativo hay un perfil de entrada que
Es básicamente una especie de cuestionario para que ustedes nos indiquen dónde están y también nosotros poder saber luego de 5 semanas cómo ven el cambio en esta adquisición de conocimientos y herramientas prácticas. Eso respecto de la introducción a cuál es el objetivo del curso. En cuestiones más logísticas, esta semana ustedes van a poder aprender sobre las nociones básicas en el tema de los conceptos de derechos humanos, las obligaciones del Estado, que ya vamos a adentrarnos un poco más en eso. Luego en el tema de el enfoque de género, y luego van a revisar los principios y estándares del monitoreo. Y el último tema es lo que ya se llama el ciclo de monitoreo. ¿Por qué elegimos estos 4 temas en la primera semana? El primer tema, que es conceptos básicos de los derechos humanos y las obligaciones del Estado. La idea es que esos conceptos básicos, como les decía, es de donde se fundamentan estas nociones de principios y estándares, ¿no es cierto? Entonces, los derechos humanos en sí mismos podemos también entenderlos no solamente desde un concepto de qué son, ¿no es cierto? Que puede ser un concepto filosófico, puede ser un concepto jurídico, una combinación de los dos. A mí me gusta hablar de que los derechos también son un discurso, y en la medida en la que son un discurso, por ejemplo, del derecho internacional, el derecho internacional habla muy específicamente de cómo entender las obligaciones del Estado en función de los derechos. Y a partir del discurso que establece el derecho internacional sobre cómo se protegen los derechos, es que está diseñado esta primera parte del curso, que podamos entender que existen diferentes maneras de comprender cuál es el rol del Estado en función de esos conceptos, de esos discursos que se han establecido y se han establecido ya acuerdos, no solo locales, pero también internacionales, de qué tiene que hacer, en este caso, el Estado ecuatoriano respecto de una situación particular, en el caso de que exista una violación, una potencial violación, o se haya dado ya una violación de derechos humanos. Entonces, de cierta manera es pensar que existen elementos muy claros. Existe un derecho y existen obligaciones del Estado por el otro lado. Y luego, en su rol como defensoras y defensoras, es establecer esa relación básica entre la protección o la obligación del Estado y el derecho sobre el cual se está analizando. Si bien, como digo, parecería que esto es algo muy simple, en realidad ya existen cada vez más y más estándares muy específicos dependiendo del derecho del que estamos hablando. Pero por eso empezamos desde ahí, porque es importante volver a discutir que esos conceptos son básicos. Sobre la base de eso, otro concepto que es básico y además es, como se dice, es interseccional. Bueno, es una de las palabras que se usa ahora, pero es además, es muy importante que nosotros como defensoras y defensores aprendamos a traer siempre el concepto de género. Y no solo ya como un concepto, como una idea, pero sí también como un elemento y una herramienta de análisis. Entonces, eso pasa a ser otra de las nociones básicas que tiene que estar desde la semana 1. Y muchas de las actividades que se han diseñado también traen el elemento de que ustedes traigan el enfoque de género al análisis de lo que se está viendo en cada sección o de los ejercicios que se les está pidiendo. Luego ya pasamos a lo que es realmente, a lo que empezamos con los conceptos básicos del monitoreo, y por eso empezamos con los estándares y principios, y finalmente terminamos con la herramienta ya en sí misma de lo que se llama el ciclo de monitoreo, que básicamente son una serie de pasos. Y imagínense, claro, un ciclo como una especie de círculo, ¿no es cierto? Donde vamos a ir haciendo una especie de check de cada uno de los pasos, y cómo en cada uno de esos pasos vamos a tratar de aplicar este concepto de obligaciones que emanan de los derechos y por lo tanto obligaciones por parte que el Estado debe cumplir, cómo se conectan con los principios y estándares del monitoreo, y cómo en cada uno de esos ciclos, en cada parte de ese ciclo
se van a reflejar cada uno de esos conceptos. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Que al final de esta semana ustedes puedan un poco separar conceptos como el género, conceptos como las obligaciones del Estado, los estándares y principios, y mirar esos 3 elementos en el ciclo de monitoreo. Desde la próxima semana ya vamos a ir a cada uno de los elementos de una forma inclusive más pragmática sobre cómo aplicar todo eso mediante ejercicios en cada uno de esos pasos. Esta semana también tiene varios ejercicios, pero realmente yo diría esta semana es un poco la más teórica, a pesar de que el curso trata realmente de no ser teórico, sino realmente de ser muy práctico. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ingrid. Yo soy Pame. Yo soy Ingrid. Pame, perdón, estaba pensando en eso y dije otra cosa. Todo bien. Solo una pregunta un poco con respecto a la logística y al curso. ¿Hay algún como nivel de calificación mínimo que deberíamos tener? ¿Cuánto nos sugieres que nos conectemos? ¿O cuánto tiempo en la práctica crees que le tenemos que dedicar a la plataforma? Como un poco más logísticamente. Y también pensar en las notas mínimas. ¿Hay alguna nota mínima para pasar? ¿Qué pasa si no pasamos? No sé, estas cuestiones ya del curso. Bueno, déjame hacer el cálculo de las horas. Sí, o sea, el curso está pensado para que una persona le dedique más o menos 5 horas a la semana. Y respecto de las notas, este es el estándar. En primer lugar, ustedes van a tener abierta la sección, en este caso, semana 1 con las subsecciones que les acabo de describir. Empezando como se empezó esta semana desde el lunes hasta este domingo a medianoche. Ese es el tiempo que tienen. Ustedes van a decidir si es que hacen los ejercicios entre el lunes y el miércoles, entre el jueves después de la videoconferencia y el sábado, o el domingo a las 11 de la noche. Pero se cierra a las 11:59 y ya no va a haber después de eso plazos extendidos para terminar esas tareas. ¿De qué manera esto podría afectar la nota final? Porque para poder obtener el certificado de cumplimiento, ustedes tienen que cumplir al menos el 80% de todas las actividades. Yo ahorita ni siquiera tengo el número de actividades, pero te puedo decir que cada subsección tiene al menos 3 y cada semana son como 4 subsecciones, entonces son varias actividades por semana. No todas son actividades largas, a veces solo es leer algo. Entonces no todo es calificado, pero las que son calificadas y que son enviadas va a contar el envío como parte de, digamos, tomar en cuenta quién completó o no el 80%. Yo siempre le recomiendo a las personas, mira, no hacer cálculos predeterminados, es decir, a ver, esta semana voy a hacer, todavía tengo el 80%. Yo más bien les diría, si están ajustados de tiempo, más bien capitalicen las primeras semanas que están como súper emocionados y dicen, quiero aprender este tema, porque no van a saber qué va a pasar en 4 semanas. Puede ser que algo de trabajo pasó y no alcanzaron a terminar, entonces capitalizar el tiempo al principio es preferible. Mi recomendación nunca va a ser hagan solamente el 80%. Yo tengo la expectativa de que todos cumplan con el 100%, y no porque esto es mi expectativa para mí como tutora, sino para ustedes. Este curso aquí nos vamos a reunir 1 hora a la semana, pero ustedes van a tener otras 4 o 5 horas de aprender ustedes mismos en la plataforma. Entonces realmente quienes no se benefician de no hacer las actividades son ustedes, porque esta videoconferencia tiene el objetivo de transmitir como estas ideas básicas, que ustedes puedan entender por qué estos temas están ahí. Si hay preguntas, que yo las pueda absolver, que yo haga una especie de explicación a grandes rasgos de estos temas, pero en realidad ya la comprensión de cada uno de estos temas está en la metodología que se ha diseñado para este curso, que es a través de los ejercicios. Entonces yo sí les recomiendo que hagan los ejercicios porque, como digo, este curso está orientado a ser bien práctico. Desde el principio la idea, por ejemplo, pusimos ahí un monitoreo. ¿Para qué? Para que lo lean y digan, ajá, este no me parece un buen monitoreo. Sí, porque desde
desde esta semana empezamos a ser más críticos de los monitoreos que leemos. Entonces, si no lo leen, ¿no es cierto? Yo muchas veces en cada videoconferencia voy a hacer referencia a ese monitoreo inicial. Voy a decirles, ¿se acuerdan del monitoreo que leemos en la semana 1? Tiene estos elementos, pero le faltó este. Y si no leíste, entonces no me vas a entender de qué hablo. Entonces, está pensado en ese sentido. La otra cosa, y me estoy extendiendo un poco aquí, es que también ya estamos actuando sobre la base de que yo entiendo perfectamente que todos están trabajando, yo también, todos tenemos otras obligaciones y no son solamente el trabajo, también son obligaciones de cuidado. Todavía estamos en la pandemia del COVID, lo cual ha puesto también otro tipo de presión en muchas personas referidas al cuidado, financieras, psicológicas. Entonces, hay muchas cosas que yo entiendo y tomo en cuenta y sé que tal vez están jugando un rol en la capacidad que algunas personas tienen de cumplir o no con estas tareas. Entonces, estamos conscientes de que eso es cuando digo estamos, es el equipo de Idea Dignidad que es parte de este curso, de que debemos tomar en cuenta esa situación. Entonces, si hay personas, por ejemplo, que me dicen, mira, yo tengo un hijo, entonces yo sé lo que es trabajar, tener hijo y aparte seguir estudiando. Entonces, si una persona me dice, mira, esta semana realmente tuve este problema de trabajo, tuve que hacer trabajo de campo, pero quiero terminar la actividad, pues eso se va a tomar en cuenta. O sea, si alguien me escribe con tiempo y me dice, no voy a acabar, por favor, necesito una extensión, pues lo puedo hacer. Pero es muy diferente a que alguien me diga esto en la semana 4 y ni siquiera se haya conectado en ninguna semana, ¿no es cierto? Entonces, estas valoraciones, por supuesto que se las van a hacer y estamos en un espacio de defensa de derechos y nosotros también tenemos que defender nuestros derechos en este espacio a la educación. Entonces, yo lo voy a comprender. Entonces, en resumen, tienen que enviar todo hasta cada domingo. Excepcionalmente se puede hacer un análisis dependiendo si la persona nos explica qué está pasando, si necesitan enviar luego. Para pasar necesitan enviar el 80% de las actividades. Cada semana se van a poner actividades que son importantes para la siguiente semana. Entonces les recomiendo que las hagan de todas formas. Y si no las pueden hacer, que al menos las lean. Y lo último es que cada semana también va a haber una actividad relacionada con un informe final. Porque a la final, esto del monitoreo necesita aplicarse en que ustedes hagan un monitoreo. Al final de esta clase se les va a pedir que hagan un monitoreo, o sea, hipotéticamente hablando, un reporte de monitoreo, para lo cual cada semana les vamos a pedir, escriban esto, que luego va a ir en su reporte. Piensen en esto, que luego va a ir en su reporte. Eso. Veo que Alodia nos indica que tiene algunas dificultades con el internet. Alodia, lo que podríamos hacer, como digo, es que se va a poner el video en la plataforma y lo podría revisar nuevamente, pero también me puedes escribir por WhatsApp si es que hay alguna pregunta específica sobre los contenidos del curso que te pueda ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Caritola. Hola, Cis, ¿cómo estás? No me Sí, presenté, yo fuimos pero compañeros de la U. Ajá, ¿cómo están con todos y todas? Sí, yo tengo una pregunta, Caro. En relación a estas, digamos, clases presenciales que tendríamos virtuales, ¿cuál es el porcentaje de presentación o de participar en este proceso vía virtual por Zoom? Dentro de la calificación, gracias por la pregunta, Cis. Dentro de la calificación, una sección de la calificación, como ahorita no tengo específicamente el porcentaje, pero se va a tomar en cuenta pero digamos va a influir en ese porcentaje el número de veces que las personas acudieron a la videoconferencia. La verdad es que el no asistir no les va a privar a ustedes de pasar, pero creo que efectivamente parte del acuerdo que hubo entre Naciones Unidas y Idea Dignidad y las organizaciones que están aquí representadas era inclusive hacerlo a esta hora con la idea de que se les dé el espacio a ustedes para que puedan asistir, porque lo que ha pasado antes es que se lo hace después del trabajo, ¿no? Y eso en cierta forma también merma el tiempo libre de las personas, o sea, uno acaba el trabajo es para ya no trabajar. Entonces,
la idea era que dentro de sus espacios de trabajo se abra este tiempo para que puedan acudir a la videoconferencia. Pero entiendo que hay cuestiones que a veces se interponen hacia eso. Entonces, como digo, eso se entiende. Entonces, el no asistir no va a afectar a que si cumpliste con el mínimo del 80% de actividades para pasar el curso. Pero la idea de que participen aquí es porque es el único espacio donde van a poder compartir de manera en persona, pero virtual, preguntas y compartir sus experiencias con otras personas, que es parte del enriquecimiento. Entonces, mi respuesta es cualitativa, pero también cuantitativa. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, vamos a destinar estos últimos 10 minutos para hacer un repaso un poco básico de las nociones básicas del curso. Déjenme compartirles una pantalla. Un ratito. Ok. Bueno, entonces el día de hoy podemos hacer una revisión de los contenidos de la plataforma respecto de los conceptos clave, que son 4, que se los comparte en la plataforma, que básicamente es la idea de que los derechos humanos son inherentes a las personas, a los seres humanos, y como les explicaba hace un momento, ¿no? Han sido codificados en el derecho internacional, pero también en el derecho nacional de cada país, específicamente y generalmente es en la Constitución, pero también puede ser en normas infraconstitucionales. Dentro de este esquema de lo que hablábamos de la codificación internacional de los derechos humanos, existe este esquema de que los estados tienen obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Son 4. La obligación de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos. En esta parte está, digamos, las 3 clásicas, que es respetar, proteger y garantizar, pero luego en la plataforma también se incluye un cuadro donde se habla de la obligación de promocionar los derechos. El incumplimiento por parte de estas obligaciones constituye una violación de los derechos humanos. Para, por ejemplo, cuando una persona litiga ante el sistema interamericano, quienes han tenido la oportunidad de ser parte de esos procesos o no, de manera general podríamos decir que justamente lo que se hace para poder presentar un caso ante la comisión, que es la organización que luego lleva el caso ante la corte cuando lo declara admisible, es justamente entender qué obligación específica respecto de un derecho fue la que el Estado no cumplió. Y para establecer esas obligaciones se recurre a lo que ya ha dicho la Corte o lo que han dicho otras organizaciones otros organismos de derechos humanos como referencia de qué significa eso de respetar, a qué le obliga el Estado el derecho internacional cuando se habla de proteger, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la libre movilidad. Entonces ya existen estándares, entonces cada uno de estos obligaciones ya tienen, cada derecho en relación con estas obligaciones, existen ya varias especificidades sobre las cuales defensoras y defensores pueden actuar. Un ejemplo es el sistema interamericano. Y por eso es que hablamos de que cuando se incumplen estas obligaciones con relación a estos derechos, se habla de una violación. ¿Ante quién podemos, ¿no es cierto?, decir o denunciar una violación? Una opción es el sistema interamericano, pero en general también, por ejemplo, cuando hablamos del activismo a nivel local jurisdiccional, dentro de la jurisdicción constitucional de protección de los derechos, básicamente este esquema también lo podemos de cierta manera aplicar, obviamente ya también con las especificidades de la legislación local. En este sentido, el monitoreo de los derechos humanos, por lo tanto, es la recopilación, corroboración, análisis y uso activo de información para evaluar y abordar los problemas de derechos humanos. Como ustedes ven, hay varias palabras aquí, ¿no es cierto? Se habla de recopilación, luego de corroboración y luego de análisis. Que cuando veamos o cuando ustedes ya vean el ciclo,
hace referencia a estos verbos como cada parte del ciclo. Entonces, es importante desde ya ir diferenciando cada fase de lo que implica un monitoreo y no, digamos, un poco desmenuzar en qué consiste cada parte. Luego en el punto 4 se habla de la observación, la determinación de los hechos y la investigación de los derechos humanos. Describen diferentes modalidades de vigilancia de los derechos humanos. Estos términos también se usan y entienden de manera diferente según el contexto geográfico y político. Definitivamente uno de los retos justamente del monitoreo es también los diferentes contextos en los que se puede producir una violación a los derechos humanos. Y de ahí que es importante volver a los conceptos fundamentales de respeto, protección y garantía para tratar de entender qué tipo de obligación le atañe al Estado en una situación determinada. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar ejemplos de lo que las personas compartieron, el tipo de monitoreos que realizan. Si es que estamos haciendo, por ejemplo, un monitoreo de una situación de extractivismo minero, va a tener consideraciones muy distintas de una violación, de una potencial violación o una violación de derechos humanos, por ejemplo, de niños y niñas en el contexto de una escuela, ¿no es cierto? Sin embargo, los dos podrían ser violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos pensar en esas diferentes, qué es lo que tienen en común esos diferentes escenarios? En que los dos escenarios podemos tratar de identificar cuáles son los derechos involucrados y cuáles son las obligaciones del Estado involucradas. Entonces, cuando hablamos de respeto, hablamos específicamente de que el Estado debe abstenerse de interferir en el goce y en el ejercicio de los derechos. Generalmente la gente, digamos, hace relación a la obligación de respeto de los derechos humanos en derechos como la división tradicional de los derechos humanos, que es, por ejemplo, los derechos civiles, ¿no es cierto? Decimos los derechos civiles implican esta obligación de no interferir, de que si yo estoy circulando libremente, si yo estoy caminando en la calle, pues tengo derecho a que el Estado no se interponga, que me digan, usted no puede caminar por aquí, a no ser que exista una razón, por ejemplo, del bien común. Y bueno, aquí ya vienen otras consideraciones más específicas, pero en principio es la obligación de abstención y por lo tanto de no interferir en el goce y ejercicio de un derecho. Como si pensáramos en el otro lado de una moneda, ¿no es cierto? Si un derecho tiene una obligación de respeto, también el Estado tiene una obligación de garantizar, de proteger. Y la obligación de proteger específicamente habla de investigar y sancionar las conductas de un particular que haya afectado a los derechos, ¿no? Entonces es básicamente la obligación del Estado de poner a disposición de la sociedad mecanismos para sancionar cuando estos derechos son violados. Y luego ya viene la obligación de garantía, la tercera, que es el que el Estado debe adoptar medidas positivas para cumplir con los derechos humanos y que estos sean disfrutados. Y a esto me refería cuando hablaba de el otro lado de la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, antes había esta concepción, digamos, un poco más tradicionalista, que la obligación de respeto era solo para los derechos civiles y la obligación de garantía solo para los derechos sociales. Pero en realidad ambas obligaciones son en general para todos los derechos. El Estado para, por ejemplo, garantizar el derecho al voto, que es un derecho civil y político, tiene que poner a disposición una maquinaria institucional para que podamos ejercer el derecho al voto. Tiene que contratar personas, tiene que generar una institución, tiene que imprimir las papeletas, tiene que inclusive, ¿cierto?, poner todo un sistema para que las personas sepan dónde tienen que votar, hacer los registros, ¿no es cierto? Entonces, todo eso no es una obligación de no interferir, al contrario, es una obligación de hacer, y eso es lo que se entiende como la obligación de garantía. Entonces, la obligación de respeto y garantía son esos dos lados, ¿no? Por un lado, cuando tiene que abstenerse, ¿no? Si yo quiero poder estudiar en una escuela determinada, por ejemplo, en una escuela pública, y resulta que las autoridades simplemente me dijeron, no, usted no puede venir acá por
X razón. Y yo lo considero eso, una discriminación, una interferencia con mi derecho a la educación. Podemos inferir que tal vez ahí hay una obligación del Estado de no interferir. Yo como defensora también puedo ver cómo se puede monitorear que efectivamente el Estado no esté interfiriendo con las personas en su acceso. Sin embargo, resulta que hay personas que están en un lugar geográfico en donde no existen suficientes escuelas. Hay 500 alumnos, pero solo hay 2 profesores, vamos a exagerar. O tal vez eso de hecho sí pasa. Entonces, el Estado no está garantizando. ¿Por qué? Porque ahí no es que no le está permitiendo a alguien acceder. No le está permitiendo a alguien acceder porque no ha puesto a disposición los mecanismos necesarios, porque no ha adoptado las medidas positivas para cumplir con ese derecho específico. Entonces, esta es una explicación muy básica, ¿no es cierto?, de el respeto y la garantía. Pero es importante, como les decía, cuando pensamos en el monitoreo, como es en el punto 3, cuando pensamos en recopilar y corroborar y analizar esta información, la herramienta a la que hacíamos referencia hace un momento es tener la capacidad de pensar en la situación en la que estamos monitoreando o queremos monitorear, ponerla primero en esa perspectiva. A ver, aquí, ¿cuál es el derecho en juego? O los derechos. Y sobre esos derechos, ¿qué tipo de obligaciones existen? De respeto, de no interferencia, o de interferencia, digamos así, de adoptar medidas. O por el contrario, resulta que una persona puso una denuncia y nunca se hizo nada. Eso pasa mucho, ¿cierto? No hubo la protección. Entonces, solo ahí ya tenemos 3 diferentes obligaciones del Estado sobre una situación, o tal vez todas esas situaciones sobre un derecho o varios derechos en particular. Entonces, cuando vamos al monitoreo, vamos a monitorear esa relación, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, es importante que en nuestro ejercicio de monitoreo podamos pensar en las distintas formas como se lo puede hacer. Una de esas formas es siempre regresar al esquema básico de cuáles son las obligaciones del Estado. Sin embargo, como les decía, esas 3 obligaciones básicas también ahora se añade otra obligación que se llama la obligación de promoción, que es que el Estado debe emprender acciones para que las personas conozcan sobre sus derechos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el tema en el campo de la movilidad humana. Yo leí el otro día, ¿no es cierto?, con todas las órdenes de militarización que ha habido en las últimas semanas, varias organizaciones se activaron y empezaron a poner alertas para personas migrantes en Ecuador, diciéndoles si pasa esto, si les piden sus papeles, estos son sus derechos, ¿no es cierto? Entonces, esa obligación no debería ser o recaer únicamente en las organizaciones. Es el mismo Estado quien también tiene que promocionar y hacer conocer a las personas cuáles son sus derechos en determinadas situaciones. Y esa sería una obligación de promoción. Entonces, el concepto básico sobre el cual vamos a trabajar esta semana en sus actividades en la plataforma es sobre este esquema de las obligaciones del Estado respecto de los derechos. Y sobre eso, las próximas semanas vamos a profundizar en cómo cada paso del monitoreo está orientado a entender dentro de ese esquema cuál fue o cuál está siendo la potencial violación. No solamente la violación, sino cuál es la situación, qué es lo que está pasando sobre un derecho o varios derechos. No sé si alguien tiene una pregunta. Ok. Después de las nociones básicas de la plataforma hay varios otros conceptos. Alodia, perdón. Sí, la consulta era en contexto de lo que estabas hablando, porque en la parte que tengo problemas con la red, recién se me estaba estableciendo y un poco puse atención a las últimas partes. En el contexto de
de las conceptualizaciones sobre derechos humanos en términos de Estado y la obligatoriedad de Estado y la exigencia de cumplimiento del Estado. Y las garantías también que da el Estado, cuál es el espacio de las garantías hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, toda vez de que está en medio de los afectados y el Estado. Se supone que la doble parte tiene los mismos tipos de derechos, pero en esta parte, como defensores y defensoras de derechos humanos, cómo actuar en ese contexto de la normativa. Es un poco la pregunta. Alodia, solamente para estar segura que comprendo bien tu pregunta, ¿tú te refieres a cuáles serían las obligaciones del Estado respecto de los defensores? Sí, ¿cuál sería más o menos el espacio de Estado a los defensores? Porque hasta la sociedad pues ya tenemos claro la definición del Estado, pero en este caso, cuando hay un proceso de violación de derechos humanos a un sector determinado y actúan los defensores y defensoras de derechos humanos, en esta contraparte, ¿cuál sería el acobijamiento allí de ellos? Bueno, esta pregunta es excelente y es excelente por la siguiente razón. Cuando pensamos en el esquema de derechos y las obligaciones que se emanan de esos derechos, cuando hablamos de derechos, ¿no es cierto? Decimos los derechos son inherentes a las personas y tenemos derechos dependiendo también, ¿no es cierto?, de las cosas que hacemos, de quiénes somos. Vamos a tomar, por ejemplo, cuando éramos niños teníamos derechos como niños, niñas y adolescentes. En el caso de las mujeres tenemos derechos específicos de protección a las mujeres en situaciones, por ejemplo, de violencia. En el caso de la actividad que hacemos para los defensoras y defensoras, mi pregunta para ustedes es, ¿los defensores y defensoras tienen derechos específicos? Le veo a Pame contundentemente diciendo que sí. ¿Cuáles son esos derechos, Pamela? Y me disculpo que me voy a demorar 2 minutos más. Creo que hay como todos unos estándares acerca de defensores de derechos y defensoras y defensoras de derechos humanos, pero por ejemplo uno de los importantes es crear un marco normativo específico para la protección digamos, en el marco del ejercicio de defensores. Se entiende que los defensores y defensoras están muy sujetos al hostigamiento y a la criminalización por parte del Estado y en general de ¿Dónde están esos derechos, Pamela? Creo que la verdad es que no identifico, recién sacaron sí, también en el acuerdo de Escazú, puede ser, pero creo que está regado también, o sea, no está solo en un espacio, están en las sentencias de la Corte Interamericana, en informes temáticos, realmente las obligaciones de los estados no están tenidas en un espacio, sino como regadas en varios momentos del derecho internacional o del derecho internacional de derechos humanos. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, Alodia, volviendo a tu pregunta, ¿por qué digo que esta pregunta es importante? Este concepto básico de la idea de que existen los derechos y existen las obligaciones es respecto, ¿no es cierto?, de estos diferentes titulares, ¿no? Y los titulares, ¿no es cierto?, podemos ser titulares, como digo, de respecto inclusive de nuestra identidad, de lo que estamos haciendo, de la situación en la que estamos. Cuando una mujer da a luz, cuando una mujer está dando a luz, está en una situación muy contextual en la cual es titular de derechos específicos. Entonces, como defensora y defensor de derechos humanos, las personas también tienen derechos específicos. ¿Dónde están esos derechos? Efectivamente, como dijo Pamela, no existe como ahorita un tratado internacional en ese sentido, pero sí existen interpretaciones de organismos internacionales y la verdad es que tengo que revisar cuáles son la interpretación de la misma Corte Constitucional respecto de defensoras y defensores, pero podemos hablar que existen esas referencias de organismos. Sin embargo, es importante revisar que, por ejemplo, la Constitución establece, ¿no es cierto?, varios derechos y podríamos buscar en la Constitución cuáles de esos derechos se aplican a los defensores y defensoras. Y si no existen, la Constitución hace referencia a los tratados. La Corte Constitucional hace referencia a los distintos organismos. Entonces, podemos usar, ¿no es cierto?, todas estas diferentes fuentes del derecho internacional para identificar esos derechos y sobre esos derechos podemos monitorear cuál es la situación de los defensores y defensoras, por ejemplo, en el caso de personas que trabajan en la frontera, ¿no es cierto?
Vamos a dar un ejemplo. Entonces, lo que yo estaba explicando hace un momento hace referencia a que el Estado tiene obligaciones respecto también de esos derechos en este esquema en el que hablaba de que existen 3 obligaciones: de respeto, protección y garantía, y ahora también se identifica la promoción. Entonces, el Estado, por ejemplo, tiene la obligación de promocionar cuáles son los derechos y derechos de los defensores y defensoras, por ejemplo, en contexto de riesgo en la frontera, vamos a decir, u otros contextos. Entonces, mi respuesta vuelve a este esquema básico inicial de que con las actividades que están en el curso, ustedes pueden tratar justamente con la pregunta de Alodia, ¿no es cierto? Pensar y decir, a ver, en lo que yo trabajo, ¿cómo identifico a los derechos? ¿Cómo identifico a las obligaciones? Son preguntas muy buenas. Eso. Me disculpo porque nos extendimos un poco. Siempre en la primera sesión nos extendemos un poco porque es importante escucharnos respecto de qué estamos haciendo, y yo les agradezco nuevamente por estar aquí. Les solicito por favor que usen la plataforma de WhatsApp para cualquier pregunta y nos vemos la próxima semana. Genial. Muchas gracias. Gracias, que pasen. Gracias. Chao. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta la Muchas próxima. gracias. Hasta luego con todos y todas. También todos. Gracias.